En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, en la hora de la verdad, la noticia con solidez. Senador Alfredo Ramos Maya, muy buenos días. Doctor Fernando, un saludo muy cordial para usted, toda la audiencia de la hora de la verdad. Muchas gracias por la oportunidad. Senador, como es tema de última hora, no lo consultamos con usted. Si no quiere referirse al asunto, diga que no se refiere al asunto y no hay problema ninguno. Pero pues es que estamos en un desconcierto absoluto con el viaje del presidente Álvaro Uribe Vélez a Roma a entrevistarse con el Papa y con el dictador Juan Manuel Santos. Y ahí sí, definitivamente que no acabamos de entender nada de lo que está pasando. Ustedes, allá en el Centro Democrático, los parlamentarios, que son los que mandan en el partido, ¿saben qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué podemos esperar? El desconcierto es tanto como el de la oposición venezolana cuando intervino el Papa Francisco en favor de Nicolás Maduro. Ahora interviene en favor de Juan Manuel Santos. No entendemos nada, senador. ¿Qué se sabe sobre el particular, si es que hay algo que usted nos pueda contar? Pues, doctor Fernando, yo creo que aquí hay dos temas que mirar. Primero, que es una demostración de siempre el ideal que ha tenido el presidente Uribe de generar un acuerdo nacional, un gran pacto, donde pese a todas las trampas de este gobierno, el presidente ha sido enfático en mantener la esperanza viva hasta el último momento. Y creo que es una demostración de su grandeza, no solo intelectual, sino de corazón, y esperamos que eso sea un paso en ese sentido, en que el gobierno nacional sea capaz de tomar decisiones, pese a todas las trampas que nos han hecho, pese a todo el nefasto camino que hemos recorrido desde antes del 2 de octubre, pero especialmente después del 2 de octubre, con una gran cantidad de tergiversaciones de la realidad. Yo creo que el presidente Uribe sigue mostrando esa grandeza, y especialmente en un país católico como Colombia, en el que el Santo Padre sigue siendo un gran referente. Creo que es simplemente la culminación de esos grandes esfuerzos que ha hecho el presidente Uribe desde toda la vida, pero especialmente después del 2 de octubre, para tener un gran acuerdo nacional. Y desde otro lado, hombre, yo creo que aquí, pese a que fue un llamado de última hora muy extraño, doctor Fernando, eso no puede negarse, pese a que no se sabe con claridad de dónde vino la invitación, porque entre más uno versiones oye, es complejo determinar de dónde viene la invitación a la famosa reunión. Yo creo que uno aquí no puede tirar la toalla, doctor Fernando, y el presidente Uribe está demostrando eso, que es un luchador incansable por la paz de Colombia, por el desarrollo de los colombianos, y esperamos que de buena fe, como él vaya como está yendo a la reunión, de buena fe, asimismo mostrará la posición clara. El presidente Uribe no se va a dejar hacer una encerrona como muchos pretenden. Yo creo que él es un hombre que habla con la misma claridad en público y en privado, y esperamos entonces que en este momento no sea simplemente una encerrona que le vayan a hacer desde el Vaticano. No creemos eso nosotros los colombianos católicos, que se vaya a prestar el Santo Padre pone encerrona a eso, y tampoco el presidente Uribe se va a permitir dejar encerrar, el que es un hombre que habla las cosas, repito, con franqueza, con seriedad, con inteligencia, y esperamos entonces que defienda simplemente la posición que ha defendido desde el primer momento. Bueno, senador, en eso estamos. Entonces tenemos que confesar que nuestro desconcierto es total y absoluto, y que esto se parece mucho a lo que hizo el Papa en Venezuela, cuando había una dinámica política muy clara, muy fuerte. Intervino el Papa, le dio un tanque de oxígeno a Nicolás Maduro, y la oposición quedó en el desconcierto más absoluto, del que no sale ni va a salir. Ese daño fue irreversible. Vamos a ver si aquí el Papa repite, porque por ahora, en este momento, le digo que la gente, los uribistas más dedicados y más consagrados, que estábamos en una dinámica, que estábamos hablando de unos temas, quedamos sin saber para dónde coger, ni qué es lo que va a suceder aquí. No tenemos la menor
idea. Esto es la orfandad absoluta. Pero bueno, hablemos de lo que podamos hablar. Se está quejando mucho el señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez de las zonas de concentración y de la manera como están penetrando en Antioquia columnas de guerrilleros que no se sabe quién va a mantener, bajo qué reglas, dónde van a estar exactamente, quién los va a controlar o a manejar, cuáles son las relaciones que pueden tener con otras organizaciones delictivas. ¿Usted qué sabe sobre ese particular? Pues doctor Fernando, desde hace varios días he tenido que venir haciendo una especie de debate, para decir de alguna manera, vía constancias, porque usted sabe que en el Congreso de la República uno pide un debate y entre más actualidad tenga, con más razón se lo van aplazando con un año, como lo del almirante Chandía, que desde hace días se pidió en medio de una pertinente denuncia que ha habido de gran cantidad de daños que se le hicieron a la democracia a través de la inteligencia colombiana, y esta es la hora donde no hay momento de debate, así que uno aquí no puede esperar que el Senado de la República determine la fecha de un debate, le toca hacerlo a uno de manera creativa. Entonces, a través de constancias hemos venido diciendo unos hallazgos que tenemos sobre las zonas veredales de concentración, un rimbombante nombre, zonas veredales transitorias de normalización, que son unas zonas de concentración de las FARC, básicamente mini zonas de despeje. Ahorita mostraremos por qué no hay Estado de Derecho allá en estas zonas de concentración. Y empezando con lo que usted ha dicho, una denuncia muy clara pues del gobernador de Antioquia, de los alcaldes de muchos municipios, también de la inteligencia militar, que ha venido diciendo que en esas famosas zonas, como la han llamado de preagrupamiento, han venido desertando miembros de las FARC. Así que uno empieza a ver si es una estrategia de las FARC, no tiene claridad uno si es una estrategia de las FARC, para empezar a decir que ellos tienen unos miembros que no se van a coger y que van a seguir narcotraficando, y sea una estrategia definida entre ellos mismos para seguir con el gran negocio lucrativo del narcotráfico, donde jamás habrá paz en ese sentido, o si realmente ellos sí tienen control sobre sus tropas, porque nos han dicho siempre que las FARC tienen un mando unificado y que todos juegan para el mismo lado, y aquí ya empieza a haber una demostración clara de que las FARC no tienen tal fuerza de convocatoria, tal poder de control sobre sus propias tropas. Ese es el primer punto. Entonces sí ha habido unas graves denuncias últimamente de la deserción de miembros de las FARC, o las propias FARC lo han dicho, de miembros de las FARC que ellos han sacado de sus tropas por estar en el negocio del narcotráfico, como unas disidencias, como lo llamaron. Así que el mando unificado que las FARC nos dijeron desde el primer día, ese tal mando no existe, doctor Fernando, y al contrario lo que está viendo es una justificación para algunos miembros de las FARC seguir narcotraficando, y uno no sabe realmente, doctor Fernando, si es con la anuencia de los altos mandos, porque el negocio lucrativo del narcotráfico no se va a acabar, eso es lo más claro. La deserción de esos miembros de las FARC es evidente y está sucediendo en todo el país, no solo en Antioquia, sino con nuestras fuerzas militares, a través de la inteligencia, vienen diciendo que en otros departamentos también existe esa deserción de miembros de las FARC. Ese es el primer punto, doctor Fernando. Pero hay algo más preocupante, doctor Fernando, y es parte de los hallazgos que hemos venido presentando allá en el Congreso de la República vía constancia, y que seguiremos presentando en las próximas fechas. En este momento no existe ningún acto administrativo que determine con precisión dónde serán ubicadas las zonas veredales transitorias de normalización, esas zonas de concentración. Es decir, esto está haciendo una vía de hecho, como se conoce en derecho, y usted, que es un gran maestro del derecho, puede contarle a su audiencia que es una vía de hecho. Aquí no hay claridad sobre la reglamentación de las zonas de concentración, dónde van a estar ubicadas, cuál va a ser su tamaño, y no hay ningún acto administrativo en ese sentido, no hay ningún decreto ni de presidencia ni de Ministerio de Defensa sobre la realidad y con claridad cuál va a ser entonces esa ubicación de las zonas de concentración de las FARC, y no sabemos con certeza, pues además mucho menos la fecha de las mismas. Así que ese es uno de los principales hallazgos, doctor Fernando. Aquí hay una vía de hecho, una ilegalidad hecha por el gobierno nacional, porque no existe ningún sustento jurídico de las mismas, diferente a una ley que se hizo hace algunos meses, que usted y yo ya habíamos discutido, que fue
denunciada, demandada ante la Corte Constitucional por no cumplir con los requisitos de ley para ser expedida, pero, repito, no existe ningún acto administrativo de parte del Gobierno Nacional donde se determine con precisión y se reglamenten las zonas veredales de concentración. Es un tema muy preocupante, doctor Fernando. Repito, es una vía de hecho, una ilegalidad como tantas que comete este gobierno. Y adicionalmente, con esta primera etapa de hallazgos que hemos tenido, ya para si quiere después hablamos pues, de lo que hemos encontrado en los acuerdos, entre comillas acuerdos, en esos documentos que ponen en redes sociales o en internet, pero hay un claro incumplimiento del cronograma, doctor Fernando. Si tomáramos en consideración que las violaciones sistemáticas que ha habido a la Constitución, a la ley, que si fueran reales, digamos que si no tomáramos en consideración eso, si simplemente tomamos en consideración que el gobierno firmó hace unos días el famoso acuerdo final con Timochenko, pues aquí firman acuerdo cada 8 días, entonces uno no sabe cuál de todos, pues ya se está incumpliendo el cronograma, y las FARC están diciendo que ellos hasta que no tengan una ley de amnistía y de indulto no se van a movilizar hacia esas zonas. Entonces, aquí en el doctor Fernando, otro nuevo incumplimiento del gobierno, si el gobierno le cree a sus propias fechas. Nosotros sabemos que es ilegítimo todo este proceso que ha habido, sabemos que es inconstitucional esta refrendación posterior de los acuerdos, como se le quiera llamar, a esa trampa que se le ha hecho a los colombianos, pues desde hace varios días se viene incumpliendo el cronograma, porque era el famoso día que era el día de la firma, a los 5 días ya debían estar movilizándose los miembros de las FARC y no tenemos claridad, al contrario, lo que sabemos, tenemos informaciones que están desertando muchos de esos miembros. En el Guaviare se descubrió ya la cosa y hay 5 nombres muy importantes encabezados por Gentil Duarte y por John 40, pues los nombres que utilizan esos bandidos y otros bandidos que dijeron que ellos no le jalan, que ellos siguen en el negocio de la cocaína, pues que es el mejor negocio de América. Imagínense si lo van a dejar. Pero no sabíamos si en Antioquia también se hubiera dado el hecho y si fuera conocido, o si simplemente es una situación, de hecho, una situación fáctica, es decir, que no tiene gobierno ninguno por el derecho. Esa es una situación de hecho, es una situación fáctica que aparece ante nuestros ojos, que se ve, que se palpa y que se siente, pero que no tiene gobierno del derecho, como aquí no tiene gobierno del derecho nada. A propósito, senador, la Corte Constitucional dice que produjo una sentencia que no hemos podido conocer. Ustedes, los senadores, citaron a la magistrada Calle para que concurriera al Senado y explicara qué fue lo que dijo, o mejor, lo que quiso decir en un comunicado de prensa que no ha podido entender nadie. Nadie lo ha entendido. Y entonces ustedes hicieron la citación y parece que a la senadora no le llegó la citación, o que le importó un bledo lo que le dijo el Senado de la República. ¿Qué nos cuenta sobre eso, senador? Así es, doctor Fernando. Pues nosotros, como Senado de la República, quedamos estupefactos con el comunicado que salió. Pues no solo por ser escueto, por ser mediocre, sino porque realmente, doctor Fernando, trajo una confusión, yo creo que en la que no habíamos visto hace mucho tiempo al sistema jurídico colombiano. Aquí nadie entendió lo que se quiso decir en esa supuesta sentencia, en el comunicado, porque aquí usted sabe pues que se volvió un comunicado, se vuelve ya fuente de derecho según algunos congresistas inclusive que estaban diciendo, imagínense ya pues que los comunicados sí tenían fuerza de sentencia, ya ahí sí se acabó el derecho si llegara a ser realidad ese tipo de interpretaciones. Pero bueno, nosotros como pues somos humanos, intentamos leer, y cuando uno no entiende simplemente pregunta, le pone su mejor esfuerzo, pero cuando algo tan difícil de comprender llega a sus manos, el Senado simplemente le pidió a la presidenta de la Corte Constitucional que fuera y nos aclarara un poquito, que nos contara a ver cómo era bien esa supuesta refrendación que debió haber de los acuerdos de La Habana, y si eso si se está cumpliendo con los requisitos que se requería. Pues la confusión es enorme por parte de todas las personas. No fue
ninguna sorpresa que no hubiera asistido, pese a que se votó mayoritariamente una proposición para que la presidenta de la Corte Constitucional fuera. No fue sorpresa que no asistiera el doctor Fernando. Eso tiene varios motivos. Yo creo que el más claro es que tampoco es que sea una persona con una capacidad intelectual de esas que uno diga sorprendente. Entonces no va a ser capaz de ir a explicarnos allá con claridad cuál es el alcance de ese comunicado. A hoy no tenemos sentencia de doctor Fernando, así que cualquier decisión que se tome del Congreso basada en esa dictadura disfrazada que se llama Fast Track es completamente irregular, doctor Fernando, es completamente reglamentaria, y no solo la no presencia de la presidenta de la Corte Constitucional, que repito, el Senado le brindó una invitación para aclararnos a nosotros, los congresistas, y a todos los colombianos el alcance de ese comunicado. Insisto que no sentencia. Eso ya es bastante preocupante, sino que lo que se venga ahora en adelante, doctor Fernando, es completamente ilegal. Yo personalmente no voy a participar de ningún debate que haya a raíz de esa supuesta referendación que hizo el Congreso de la República hace unos días, porque yo no soy capaz de sentarme allá a validar actos ilegítimos. Pero especialmente, doctor Fernando, mucho menos después de lo que está sucediendo, ahora van a empezar a aprobar leyes en un procedimiento de supuesto fast track, que insisto es una violación no solo constitucional evidente, sino que no tiene claridad de cómo debió haberse surtido todo el proceso jurídico. Entonces no nos podemos prestar para ese juego, doctor Fernando. Estamos atentos entonces a que la Corte Constitucional hable a través de sentencias y autos y no a través de comunicados a los que algunos les quieren dar validez. ¿Cómo le parece? Puede ser algunos, empezando por el presidente del Senado, ¿no? El presidente del Senado que cogió el comunicado de prensa y que quería que el Senado le dijera, no, usted pone unas condiciones para que esa refrendación tenga carácter popular. Yo le quiero decir que tiene carácter popular. Y entonces quería que el Senado se expresara así, pero el Senado dijo, no, oigamos a la magistrada. A la magistrada. La magistrada no concurrió. Entonces, ¿qué se sigue, senador? ¿Esto es el limbo? ¿Esto es el vacío total de manejo de esta situación? ¿O a esperar la sentencia de la Corte? Las sentencias que normalmente toman 6 meses en la Corte Constitucional, vamos a ver si son capaces de sacar una sentencia en 3 días, en un tiempo. Sí, pues creo que no hablemos de récord en la historia de la Corte Constitucional, sino creo que en la historia de cualquier entidad jurídica internacional. No creo que nadie se ha visto que en 3 días vayan a sacar una sentencia, y hasta hoy tendrían plazo entonces, porque las sesiones extras comienzan el lunes para las cuales fuimos citados, y si quieren entonces tramitar cualquier proyecto tiene que haber una sentencia hoy y nosotros ser capaces de leérnosla el fin de semana, entenderla, porque pues insisto que allá no nos van a dar muchas explicaciones en la Corte Constitucional, allá cada uno lo interpretará a su antojo, pero tendría que haber una sentencia hoy, en un tiempo que no solo no se ha visto, sino que salen documentos, usted sabe, de 500 páginas para no leerse en un fin de semana, y ya el lunes entonces se empiece a aprobar por parte del Congreso de la República cualquier acto refrendatorio. Así que esperemos la sentencia, doctor Fernando. Cualquier cosa que se haga con el comunicado es una ilegalidad, y cualquier congresista que actúe bajo la ilegalidad pues debería simplemente someterse al peso de la ley posteriormente. Senador, porque no puede haber extras sin un temario específico que es el que le propone el presidente de la República al Congreso. ¿Cuál es? Sí, un llamado con unos proyectos muy específicos. El más evidente, el de la reforma tributaria, que va a acabar con la clase media colombiana y que va a sacarle los últimos pesitos que tenían los más pobres a través de una reforma al IVA enorme. Tal vez ese es el punto más importante, pero pare de contar. El lunes están citadas las comisiones primeras para la ley de amnistía e indulto. Pero imagínense entonces hacerlo bajo la idea de que no hay convocatoria para ello y que no hay procedimiento claro para la aprobación del mismo. Yo repito, doctor Fernando, aquí estamos esperando la sentencia de la Corte Constitucional. Ese es el único instrumento que tiene el Congreso de la República. Y no pretenda... Senador, perdóneme, ¿ese proyecto de amnistía e indulto ya se conoce? ¿Usted lo tiene en sus manos? Eso supuestamente fue radicado, doctor Fernando,
yo la verdad no he tenido conocimiento del mismo. Eso el gobierno dijo que esta semana, al menos en medios de comunicación, eso fue lo que informó, que lo había radicado esta semana. Entonces digamos que el gobierno podría hacerlo a través de las herramientas constitucionales que tiene, un llamado de urgencia, etcétera. Pero si se llega a aprobar a través de ese procedimiento del fast track, doctor Fernando, yo le digo pues que ya ya hemos llegado a unos absurdos del derecho en las últimas semanas, pues este sí ya sería ya algo completamente burdo, y creo que el Centro Democrático no solo no va a participar de esos debates, a mí no me queda la menor duda, sino que generaría ya un impacto enorme que abriría los ojos a muchas personas sobre todo el nefasto camino jurídico que estamos viviendo en Colombia desde hace mucho tiempo. Un golpe de Estado. Usted es especialista en esas materias. Eso le faltó también a Curcio Malaparte en las técnicas del golpe de Estado. Esta que se inventó Juan Manuel Santos, que fue coger a sus paniaguados del Congreso, a sus amigotes en la Corte Constitucional y destituir por completo al país de instituciones y de seriedad y de independencia de poderes. Una nueva técnica de golpe de Estado. Y finalmente, senador, le quiero contar la noticia de último momento. En este instante están reunidos en el Vaticano el Papa Francisco con Santos y con Uribe. Y no más, que Uribe llegó primero y que habló con el Papa Francisco a solas 20 minutos y entonces ya están reunidos los tres. Y entonces ahora sí, si estábamos en un caos, ahora sí que el caos es absoluto y total. ¿Qué va a salir de ahí? Pues nadie lo sabrá. Ya hay fotografías del Papa con los dos. Ahí están reunidos y de ahí pues no podrá salir sino lo que nos imaginamos que salga: más confusión, más caos, más dificultades para entender la realidad política del país, con el Papa Francisco interviniendo como ya intervino en Venezuela. Pero pues si esto tiene antecedentes. Nicolás Maduro estaba caído, la dinámica política en Venezuela era enorme, era incontenible. Intervino el Papa, le dio oxígeno a Nicolás Maduro y ahí lo tienen, y ahí sigue Venezuela peor de lo que estuvo nunca. Que no nos vaya a pasar algo parecido, aunque mucho nos tememos que eso es lo que vendrá. Ojalá estemos equivocados y de esa reunión salga la luz que esperamos tener y que creemos que no va a llegar, pero ojalá. Senador Alfredo Ramos Maya, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá conozca usted rápidamente la ley que lo invitan a discutir y a aprobar a partir del lunes en sesiones extraordinarias del Congreso. Ojalá. Doctor, muchas gracias por esta oportunidad y yo le reitero, el presidente Uribe lo único que está mostrando es la grandeza que siempre ha tenido. Es una demostración de la idea de llegar a un gran acuerdo nacional y es capaz de sentarse con una persona que le ha hecho no solo las trampas a él personalmente, a Colombia, sino que se ha dedicado a blasfemarlo y a perseguirlo, y aún así tiene la grandeza de sentarse allá con la invitación del Santo Padre, y esperamos que el Santo Padre no se preste para ningún juego. Y si se prestara, doctor Fernando, conocemos el carácter y conocemos cómo es el presidente Uribe, que es una persona que es igual en público y en privado, que habla las cosas de frente y que no se deja torpedear ante presiones por más fuertes que ellas sean, por más manipuladas que ellas sean. Así que estoy confiado de que él será una gran representación de esta idea que tenemos, este anhelo verdadero de paz que tienen los colombianos, y además yo espero también que el Papa Francisco no se preste para contravenir la decisión popular de más de 6.400.000 personas que votaron libremente contra todas las trampas. Ojalá el Vaticano y ojalá los designios de Dios no vayan en contra de la voluntad popular. Senador Alfredo Ramos Maya, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Gracias, doctor Fernando. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en este minuto. Son las 7:04 en la mañana.